Hola chicos, vamos a trabajar sobre esta lección. Es una lección que varios de ustedes ya me entregaron hace un tiempo, solamente que hay algunos que aún tienen conflicto, ¿ok? Entonces vamos a analizar partes específicas de la lección para que no sea muy largo el video, sin embargo, logremos dispersar las dudas que algunos de ustedes puedan tener. Entonces es ángulos y rectas, es importante trabajar sobre qué son las líneas paralelas y las líneas transversales. Las paralelas son aquellas líneas que no se tocan y las transversales tienen alguna inclinación y son aquellas que cortan a otras líneas. Entonces, aquí en esta primera página lo importante es analizar qué son los ángulos opuestos por el vértice. Aquí nos dan tres figuras y nos dicen que uno de los ángulos opuestos por el vértice son M y P. Entonces tengo M y P. Y mucho cuidado aquí, chicos, porque hay algunos de ustedes que me dijeron que era opuesto M y Q. Cuando no, M y Q están uno al lado del otro. Se dice opuestos por el vértice porque el vértice es el eje central para determinar que son opuestos. Si los vértices o el piquito se encuentra uno enfrente de otro, serán vértices. Si no, solamente serán adyacentes. ¿Ok? Y tenemos tres tipos de ángulos que son esenciales y para esta lección es importante el ángulo llano. ¿Qué es el ángulo llano, chicos? Es aquellos que forman 180 grados y este numerito debe estar muy claro porque es lo que buscamos formar con estas rectas y con estas paralelas, ¿ok? Entonces, prácticamente toda línea recta va a tener un ángulo de 180 grados, ¿ok? Y me dice qué parejas de ángulos son opuestos por el vértice en cada figura y tengo varios. En la 1 ya me dijeron que es M y P. Pero también pueden ser opuestos por el vértice contrario Q y N. En la figura 2, A y C, pero también son opuestos B y 45. En la figura 3, G y E, y también son opuestos F y H. ¿Ok? Entonces aquí voy a anotar algunos. A mí se me ocurre anotar A y C. ¿Ok? A y C. Ustedes pueden anotar más, ya vimos que hay varios, los que ustedes elijan. ¿Cuál es la medida de los ángulos de la figura 1? Y aquí me dice que mide 90 grados. Aquí es como si tuviésemos todo un círculo completo. Y este círculo está dividido en 4, entonces aquí va a haber 90, de este lado va a haber otros 90, acá va a haber 90 y aquí va a haber 90. Entonces todos van a medir 90 grados. ¿Por qué? Porque se completa todo el círculo, ¿ok? Está dividido por líneas perpendiculares. Todas las líneas perpendiculares van a tener 90 grados. Dice, utilice su transportador y midan los ángulos. Podemos hacerlo con transportador, pero también es factible realizarlo simplemente con el análisis de los ángulos opuestos, ¿ok? Por ejemplo, todos ángulos opuestos van a medir lo mismo. Entonces, si B es opuesto a 45, entonces B, ¿cuánto va a medir? 45 grados. Y van a formar un ángulo llano. Desde este que mide 45 hasta acá va a medir 180. Entonces, 180, que es el ángulo llano que va a formar toda recta, menos 45, que ya están aquí, me va a dar un total de 135 grados. Disculpen mis números, es que no me acostumbro a escribir con el mouse. Posteriormente tenemos la C y la C es opuesta, el ángulo C es opuesto al ángulo A, entonces quedamos que todos ángulos opuestos miden lo mismo, por lo tanto la C va a medir también 135 grados. Y los de la figura 3, bueno, ustedes los obtienen, en este caso ya tenemos el 158, por lo tanto F va a medir 158. Hagan su resta, 180 grados menos 158 y les va a dar la medida de los otros dos ángulos. ¿Qué relación hay entre la medida de los ángulos puestos? Pues que son iguales o que la medida va a ser la misma, ¿ok?
misma. Entonces, muy importante, todos los ángulos opuestos por el vértice van a tener la misma medida. Analicen la siguiente figura y anoten lo que se pide. Por su posición, ¿qué tipo de rectas son estas de color gris? Ya lo habíamos visto, son rectas paralelas. Y la que atraviesa es una transversal. Es una transversal. Dice, ¿qué ángulos son opuestos por el vértice en la figura? Volvemos a tener varios. A mí se me ocurre tomar este. D y B. Ustedes pueden colocar otro ejemplo. Yo coloqué esos porque son los primeros, pero acá tenemos otros varios. Dice, si el ángulo A mide 180, ¿cuánto mide el ángulo B? Entonces, perdón, 120. Entonces, A va a ser igual a 120. Recuerden que aquí el punto es formar ángulos llanos. Entonces, si de aquí hasta acá mide 180 y este cachito mide 120, 180 menos 120 me va a dar 60 grados. Entonces, B va a ser igual a 60 grados. C es opuesto a A, entonces recuerden, ángulos opuestos miden lo mismo. Entonces C va a medir 120 grados. Y por último, el ángulo D es opuesto al B. Y si B mide 60, el ángulo D va a medir 60 grados también. Dice, midan los ángulos E, F, G y H. Aquí me supongo que era H, solo que el libro se equivocó y tiene una G. El ángulo E, y algo aquí pasa muy importante, cuando tenemos dos paralelas y solamente corta una transversal, todo este cuadro de aquí que estoy seleccionando va a ser igual al cuadro que tenemos arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser igual. Que A va a ser E, B va a ser F, D va a ser H y C va a ser G. Entonces A va a ser igual a E, entonces A mide 120, por lo tanto E va a medir 120 grados. B va a ser igual a F, por lo tanto F va a medir 60 grados. G va a ser igual a C, por lo tanto va a ser 120 grados. Y H va a ser igual a D, y D mide 60 grados, por lo tanto va a medir 60 grados. De los 8 ángulos, ¿cuál mide lo mismo? Mide lo mismo A, C, E y G, 180, y D, B, H y F van a medir 60. Dice, consideren las siguientes rectas paralelas cortadas por la transversal y con base a las relaciones anteriores anoten las medidas de sus ángulos. Entonces dijimos que aquí recuerden, tenemos esta línea que corta, entonces esto va a ser igual a esto. Entonces aquí mide 32, por lo tanto acá va a medir 32. De 32 para formar el ángulo llano, vuelvo a tener esto. Entonces son 180 grados, pero ya tengo un ángulo de 32 grados. Entonces 180 menos 32 me va a dar un total de 148 grados. Entonces, este es opuesto a este, por lo tanto aquí también va a medir 148 grados y este es opuesto al de acá, va a medir 32 grados. Lo mismo del otro lado, el opuesto al 32 va a medir 32 grados. Este de aquí va a medir 148 porque es igual al ángulo de acá, y este que es opuesto va a medir 148 grados. ¿Ok? Entonces vamos a intentar, a partir de aquí vienen varios conceptos, tienen que leerlos por favor y posteriormente hacen un análisis. Creo que ya con esta